Bueno, ahí lo puse para grabar. Primero lo que hacíamos era el sándwich de materiales de la cantidad que nos den, como en el práctico 9. De ahí sacábamos las áreas de influencia según la condición de apoyo, buscando los triángulos y los trapecios. ¿Recuerdan esa parte? ¿Cómo la sacaron? Sí, profe. Bien. Después vamos con el predimensionado de la losa, que sería, cuando decimos de la losa, al igual que el predimensionado de la viga, cuando tomamos la luz mayor, nos referimos, por ejemplo, ya sea del pórtico, la luz mayor. No vamos a sacar de tramo en tramo, por el hecho que si no, es como que nos quedaría. Si, por ejemplo, si en el primer tramo nos da de altura 60, en el segundo 50, en el tercero 40, va a terminar siendo una viga como dentada, ¿sí? Entonces tomamos del pórtico entero, de los 4 tramos, la luz mayor. ¿Se entendió eso? Al igual que, por ejemplo, de las losas, vamos a tomar la luz mayor del conjunto de la losa, para que no saquen una por una, porque ahí si no se pierde mucho tiempo. Lo que también vi muchos errores, por ejemplo, es, en la losa es la luz mayor de todo el costo sobre el coeficiente. En este caso estamos haciendo un edificio público, que nosotros les aclaramos. Después, en el predimensionado de viga, sacamos la luz mayor sobre el coeficiente, en este caso es 12 porque es edificio público, y sí o sí tienen que sacar el B. El B es el lado corto. ¿Se acuerdan que en losa el B era de 1 metro? Acá ya tenemos un valor de referencia, que es B, que es el que nosotros sacamos. Es la altura que nosotros hemos mencionado como D sobre 2. Nunca puede ser menor a 20. O sea que en el supuesto caso que nos haya dado, por ejemplo, el D con la luz mayor sobre el coeficiente, pónganle 35, B, si hacemos 35 dividido 2, nos va a dar menos de 20. Nosotros directamente lo adoptamos como 20. ¿Quedó claro eso? Perfecto. Y ahora sí, eso vendría a ser el práctico 9 que ustedes ya lo hicieron. Y ahora nos vamos puntualmente a lo que es viga. Primero lo que se saca es el peso propio de la viga. La viga, como nosotros hemos calculado como si fuese de una misma sección a lo largo de todo el pórtico, se hace directamente, se lo puede sacar. Como es con el peso específico del hormigón armado, que recuerden que el peso específico del hormigón armado es 2.400 kilos metros cúbicos, siempre. Por el área. ¿Cuál área? La que acabamos de sacar. El B por el D de arriba. ¿Sí? Donde el mínimo tiene que ser 20. Al hacer el peso específico en kilos metros cúbicos, el área lo vamos a poner en valores en metros, ya sea como lo hayamos sacado nosotros antes en el predimensionado. Después nos vamos al peso del muro. Ustedes después, si leen bien en lo que es en el trabajo práctico número 9, dice qué tipo de mampostería se utilizan. Ahí aclaramos, o sea, en este caso, en este práctico vamos a tener dos tipos de peso de muro, por el hecho de que nosotros decimos todos los muros exteriores son de un tipo los exteriores son de ladrillo cerámico macizo, debe ser la misma altura por un espesor distinto. Y todos los muros interiores son de ladrillo cerámico hueco, o sea que ya tenemos dos materiales distintos, con alturas iguales, pero espesores distintos, o sea que vamos a tener dos pesos del muro distintos, así que los sacamos. Con el peso específico de la mampostería, según la que estamos por hacer, para muros exteriores o para muros interiores. Los hacemos a los dos. Por la altura, que lo dimos ahí en el trabajo práctico, y por el espesor, que también hemos dicho. En uno creo que era 0,20 y en el otro 0,15. Y se lo pone en kilómetros cúbicos por el hecho que el peso específico está en kilos por metro. O sea que lo hacemos así. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Todo esto van a ser datos que van a tener que tenerlos, pero también es organización esto, irlos teniendo a mano. Y ahora sí nos vamos al peso de la losa. Nosotros lo vamos a llamar G de la losa. No me acuerdo cómo se los había puesto el ingeniero en un momento, pero bueno, más que nada, es lo que quiero explicarles esto. Es el que tenía los tres términos. Es el que tiene los tres términos. Espérenme 2 minutos que acá les muestro.
No puedo dibujar. Acá está. Esto es lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? El G de cada uno de los tramos de la viga, ¿sí? Acá se los dividimos. El primer término, que sería el peso que teníamos la losa, o sea que la losa sobre la viga vendría a ser este punto. El peso propio de la viga es lo que sacamos y el peso del muro, ¿sí? Ese vendría a ser el segundo paso. El G de la losa, que sería el primer término, sería el primero. ¿Ve? ¿Qué hacemos? El G de la losa, vamos a analizar, por ejemplo, primero la losa 1, que corresponde losa 1 y losa 5, que están enfrentadas, que las dos recaen sobre la viga 1. ¿Se ve ahí en el dibujito? Bien. Ponemos el G, en este caso, como hay dos losas que convergen a esa viga, vamos a tener dos términos, ¿sí? Vamos a tener el G de la losa 1 por el área de influencia y recae sobre esa viga, ¿ven ese trapecio que hay arriba? Sobre la luz de esa viga 1, más el G de la losa 5, que vendría a ser la enfrentada, por el área de influencia de ese trapecio que está sobre la losa 5, que recae sobre la viga 1, sobre la misma luz de la viga. ¿Se entiende? O sea, como que agarramos y hacemos un promedio de el peso de la losa por el área de influencia sobre la misma longitud de la viga. ¿Se llegó a entender? Sí, sí, sí. En el caso, por ejemplo, de las vigas del tramo X2, son 4 tramos, o sea que después nos iríamos a la viga 2. En la viga 2, que sería la continuación de esta, disculpen. En esta viga sería, ponemos G de la viga 2 para sacar el primer tramo, que sería el G de la losa 2 por el área de influencia esta sobre la luz de la viga 2. Y después sacaríamos más, como hay dos, el G de la losa 6 por el área de influencia esta sobre la luz de la viga 2. En el caso de la 3, tenemos que hacerlo así, según lo hacemos tantos pórticos tenga el que estamos analizando. En este caso lo vamos a hacer 4 veces, por el hecho que este tramo X2 tiene 4 vigas, ¿sí? El último era el que supuestamente tiene solamente una losa de un solo lado, o sea que va a tener un solo término, que sería el G de esta última losa por el área de influencia sobre la luz de la viga de esa, el último tramo. ¿Quedó entendido cómo sería la resolución del primer tramo, de la primera parte del G que estamos analizando, de los 3 tramos? ¿Lo entendieron, chicos, o no? Si no, lo vuelvo a explicar. Perfecto. Bien, lo vuelvo a explicar. Después de haber sacado el peso propio de la viga y el peso del muro, nosotros el siguiente paso vendría a ser... Ay, esperen que estoy garabateando todo. El siguiente paso es este de abajo, este que le puse. Nada más que está como... Esperen que lo borre, así se entiende bien. Este de 3 tramos que el ingeniero se lo había puesto, ¿se acuerdan? No me acuerdo bien cómo es que se lo había puesto él a ustedes como nombre.
estamos. El siguiente paso después es este. Cálculo del peso de la viga, o sea que para sacar el P de la viga, porque nosotros lo que queremos volver a hacer es otro cuadro, pero de G, P y Q, de cada una de las vigas. Recuerden que las vigas soportan la losa, entonces no podemos poner el G de la losa, porque no todo recae sobre la misma viga. Entonces tenemos que volver a armar otro nuevo cuadro de cargas. Para poder sacar ese G de la viga ahora, es el que se conforma por 3 tramos. El G, que la losa recae sobre la viga, más el peso propio de la viga, más el peso del muro. ¿Sí? El primer G que estamos por sacar acá es este que está acá arriba. Está como dibujado y especificado. ¿Sí? Que vamos a ir tomando viga por viga. En este tenía 4 tramos, entonces vamos a ir analizando viga por viga. En el caso de la viga 1, son 2 losas que convergen a esa viga 1. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? O sea, la losa 1 y la losa 5. ¿Hasta ahí estamos? Exactamente, son las áreas de influencia. No solamente las áreas de influencia, sino también las losas, que tienen distintos destinos. Por eso que ahora vamos a ver cuánto del sándwich de materiales, o sea, cuánto del G de la losa que usamos antes, cae sobre esa viga 1. Porque si se fijan, al estar formadas triángulos y trapecios, se van a cada una de las vigas. En viga 1, entonces tenemos la losa 1 y la losa 5 que convergen ahí. Y en esa hay 2 áreas de influencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para sacarlo? Vamos a tener 2 términos ahí por el hecho de que hay 2 losas. Tenemos que sacar promedio. ¿Qué sería? El G de la losa 1, ¿sí? Que hemos sacado por el área de influencia, ¿ven? Esta que recae sobre viga 1, esa, sobre la luz de la viga 1. Hacemos lo mismo entonces ahora con la losa 5. Más el G de la losa 5 por el área de influencia que recae sobre la viga 1 sobre la longitud de la viga 1. ¿Se entiende ahí? ¿Lo que no habían entendido lo entienden? Perfecto. Por ejemplo, ahora en la viga 2. ¿Quién se anima a decirlo cómo sería? Pueden escribir y hacerlo. Tendría también 2 términos por el hecho que 2 vigas, 2 losas convergen ahí. ¿Sí? Entonces sería, ahora ponemos G de viga 2, sería el G de la losa 2 por el área de influencia de acá sobre la luz de la viga 2 más el área de influencia de la viga 6 por el G de la losa 6 por el área de influencia de la losa 6 sobre la luz de esta viga. ¿Sí? Nos vamos después al G de la viga 3, que sería la continuación. Ahí también, al haber 2 losas que convergen esa viga, vamos a tener 2 términos. Entonces, ¿qué sería? El G de la losa 3, que es el sándwich de materiales de esa losa, por el área de influencia que recae sobre la viga 3, sobre la luz de esa viga, de la viga 3, más el G de la losa 7, que era el otro sándwich de materiales, por el área de influencia que converge esa viga sobre la luz de la viga. Y el último tramo, que de última solamente tenía una losa que corresponde a la viga que va al final, que es esta que está dibujada aquí, que sería el G de la losa 4 por el área de influencia que va ahí sobre la luz de la viga. No vamos a tener 2 términos por el hecho de que para este lado no había nada. ¿Recuerdan? Y ahí tenemos entonces el G de la viga 1, el G de la viga 2, el G de la viga 3, que todos los sándwiches de materiales, o sea, de cada una de las losas, por el área que converge a esa viga, que recae sobre esa viga. Ese vendría a ser el primer tramo. ¿Se entendió ahí?
¿Lo entendieron, chicos? ¿Lo que no lo entendían, llegaron a entenderlo? Perfecto. Y ahora volvemos a hacer cuál sería el G total que vamos a tener acá. Y lo vamos a poder poner en el nuevo cuadro que vamos a armar. Ahora ya no va a ser los A1 a los A2, sino nosotros en ese tramo tenemos viga 1, viga 2, viga 3 y viga 4. ¿Sí? Porque tenemos 4 tramos. O sea que vamos a buscar el G de cada una de las vigas. Eso que acabamos de sacar era el primer punto. Ahora, más el peso propio de la viga que lo sacamos al principio, más el peso del muro, si es que hay, no siempre hay muro. Hay lugares, por ejemplo, que es un pasillo que no va a tener muro, ¿sí? La suma de esos tres es lo que va a corresponder a poner acá, ¿sí? O sea que esta fórmula de 3 tramos lo hacemos tantas veces sean necesarias, tantas vigas tengamos en el pórtico. En este caso lo vamos a hacer 4, ¿sí? ¿Se entendió? Perfecto. ¿Cómo hacemos para sacar P? Para poder volver a poner en el cuadro. Hacemos exactamente el mismo procedimiento. Como a esa misma viga que estemos analizando convergen dos losas, o sea, o dos usos, pero no todos se distribuyen en esa misma viga, volvemos a hacer el mismo procedimiento. En el caso de la viga 1, vendría a ser el P de la losa 1, que no me acuerdo, pónganle que era aula, por el área de influencia que cae sobre la viga 1, sobre la luz de la viga 1. Más, como en este caso tenemos el P de la losa 5, que era pasillo, por el área de influencia que viene acá, sobre la luz de la viga. O sea, hacemos el mismo procedimiento, pero directamente ese valor es el que va en P, porque estamos viendo los usos que distribuyen y que recaen sobre esa viga. Para sacar el G, hacemos ese procedimiento, pero es el primer término, más el peso propio de la viga, más el precio del muro, si es que había. ¿Se entiende hasta ahí? Por eso que está acá aclaradito, ¿ves? Punto 5 son los G que van. Punto 4 es el P que va. ¿Se entendió? Perfecto. Una vez teniendo el cuadro y dividida todas las vigas que tienen el pórtico eso, sacamos el Q, como era haciendo G más P, y teníamos el valor de Q. Ahora nosotros tenemos que, teniendo eso, ya podemos lanzar lo que es todo el desarrollo de viga. Acá es donde yo les decía, no importa que nosotros, por ejemplo, como una consigna, le digamos que ustedes tienen que hacer la viga 1 y la viga 2 y su respectivo apoyo. El tramo tiene 4 vigas. Entonces, por eso es necesario que en esto lo hagan a todos, por el hecho de que acá se hace una sumatoria o un promedio de los G y de los Q. Para eso necesito tenerlos a todos. Si yo hago de 2 solo, no me va a dar. En este caso sumo los 4G y los divido en 4. Y los 4Q y los divido en 4, por el hecho que tenemos 4 vigas. Si tendríamos 3, sumaríamos los 3G dividido en 3 y los 3Q dividido en 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá es donde les decía yo que sí o sí tenían que hacerlo con la cantidad de tramos que les den. Para saber, ¿se entendió? ¿Chicos entendieron? Perfecto. Bien. ¿Cómo hacemos entonces para saber? En este video tenemos 3 tramos. Fíjense y busquen la tabla 50.
No sé si alguno lo llega a tener a mano. ¿Alguno la tiene a mano la tabla 50? Bien. Más o menos se les explico lo que es la tabla 50. Tienen como cuadritos. Cuadritos donde en el primero está dibujado 2 tramos. En el segundo 3 tramos, en el cuarto 4 tramos. Nosotros para saber cómo vamos a entrar es según la cantidad de pórticos que tenemos y la división de G promedio sobre Q promedio. Bien, a mirar a las 50. Nosotros tenemos en este caso 4 tramos. ¿Cuál sería con la tabla que entrarías? La primera, la segunda, la tercera o la cuarta. La tercera, exacto. Y después la relación de G promedio, no el G, sino la suma de los 4 en este caso dividido en 4 y el Q de los 4 dividido en 4. O sea, la división de G sobre Q promedio. Nos vamos al valor más cercano. Abajo, por ejemplo, de la tercera tabla, viste que tenés 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, hasta 1, arriba. Según el valor que tengamos más cercano a esa división de G sobre Q, es la tabla que vamos a bajar y vamos a sacar los valores. Acá está. Por ejemplo, entonces te vas a la tabla 3. G sobre Q. Acá estamos poniendo un ejemplo. Nos dio 0,68. ¿Sí? Vamos al valor más cercano a 0,68 de la tabla 50. En el pórtico que tiene 4 tramos. Y sacamos los coeficientes. Tanto de momento, que dice M1, MB, M2, MC, como los de corte. Sacamos todos los valores y todos esos coeficientes. ¿Sí? Perfecto. En este que tiene 4 tramos, y si se pone a fijar en absolutamente en todas las tablas, es como que solamente esa, no me puedo dibujar. En todo analiza hasta la mitad del pórtico, porque en el otro lado como que lo espeja. ¿Sí? Por eso es que vamos a tener. Yo quiero mostrarles ahora cómo es que él pone los valores. El primer dato que nosotros tenemos es M1. Nosotros tenemos, acá es 0, momento en 1 sería este. ¿Sí? Después el otro dato nos da MB, que es el momento en el apoyo B. Y M2 sería en el momento en el segundo tramo. Y MC sería el del apoyo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Esos son los datos que nos sacamos de tabla. Se los dibujé más que nada como para que se entienda. ¿Se entendió? El momento 1 es el momento del tramo, el momento en B es el momento del apoyo, el momento en 2 es el momento del tramo 2 y el momento en C es el momento del apoyo del medio. ¿Se entiende? Perfecto. Cuando decimos que lo espeja es porque, por ejemplo, acá se toma como si fuese el segundo tramo, sería exactamente lo mismo que el primero, nada más que espejado. ¿Qué usaríamos en este tramo de acá? Sí, está muy borrosa, ya, creo que hay unas nuevas que ya las voy a buscar. M1, M2. En el caso no hay M3. No hay M3 porque solamente de tabla vos sacás hasta M2 y MC. Significa que en el tramo 3 vamos a utilizar el valor del momento en 2. Acá es cuando yo digo que se espeja. Este va a ser igual a este. El momento en este apoyo va a ser igual a este. Y el momento en el último tramo va a ser igual a este. Esos son los coeficientes que vamos a utilizar.
¿Se entiende cuando decimos se espeja? Seguro que se entendió como cuando me refiero a que se espeja. Nosotros tenemos los valores hasta el momento central. A partir de ahí se espeja exactamente. El momento en 2 volvería a ser el momento en 3. Y el momento en 1 sería el momento del tramo 4. Y el momento en B sería el espejo del momento en B. ¿Se entiende? Esos no son los coeficientes que nosotros vamos a utilizar para poder sacar ¿qué? Momento y corte. La fórmula de momento es Q por L cuadrado sobre coeficiente, tanto en tramo como en apoyo, ¿sí? Ahora les voy a explicar. Veamos, por ejemplo, en el tramo 1. Sería, por eso que yo les decía que tenemos que hacer un nuevo cuadrito. ¿Se acuerdan? El último cuadrito que hicimos los G de la viga, los P de la viga y los Q de la viga. Entonces reemplazamos con esos valores acá. El Q de la viga 1 por la luz de la viga 1 al cuadrado sobre el momento en 1. El primer dato que se saca de aquí. ¿Por qué? Porque es tramo. Es este momento primero de acá. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Cuándo es la luz en la viga completa? Acá, por ejemplo, ya ahora cuando hacemos la luz de la viga, como estamos analizando viga por viga, vamos a utilizar el valor de la viga que estamos analizando. En el caso del tramo 1, ponemos el valor de la viga 1. ¿Sí? O sea, vamos a ir con el nuevo cuadro de cargas. El Q de la viga 1, que ya lo tenemos ahí, por la luz de la viga 1 al cuadrado, sobre el primer coeficiente que sería del momento en 1. ¿Sí? Nos vamos al segundo tramo, que sería el Q de la viga 2, del nuevo cuadro de cargas, por la luz de la viga 2 al cuadrado, sobre el momento en 2 que sacamos de tabla. ¿Sí? ¿Cómo hacemos cuando yo le dije, porque supuestamente hasta ahí hemos quedado y supuestamente podríamos sacar esos dos tramos, y nosotros tenemos dos tramos más? Ahí es donde les digo yo que se espejan. Vendría el tramo 3. ¿Qué seríamos? El Q de la viga 3 por la luz de la viga 3 al cuadrado, ¿sobre qué momento sería cuando le espejamos? M1. Un momento en 2. Recuérdalo, si vamos a hacer esta, tenemos que espejarlo con este. ¿Sí? O sea, se Sí, espeja esta, se espeja con este. ¿Se entiende? sí, sí. Y ahora, por ejemplo, si hacemos ahora el último tramo, ¿qué haríamos? El Q de la viga 4 por la luz de la viga 4 al cuadrado, ¿sobre qué momento? Sobre el Si le 1. espejamos. Exacto, sobre el momento en 1. ¿Se entiende? Sí. A eso me refería cuando se espeja. Exactamente lo mismo, nada más que espejado. Ahí sacamos entonces todos los momentos de los tramos. Cuando nos vamos a apoyo, esperen que se los borro porque realmente si no, no se entiende nada. En el apoyo, en el apoyo, como no tenemos una carga, no tenemos, o sea, se convergen dos vigas, no tenemos un Q en el apoyo, o sea que tenemos que hacer promedio. ¿Sí? En el apoyo, o sea, en 2, o B, momento en B o apoyo en 2, que sería el primero. ¿Cuáles serían las vigas que convergen a este punto, a este apoyo? Siguiendo el mismo parámetro, Q por L cuadrado sobre coeficiente. Sería, se lo voy diciendo yo, por ejemplo, el Q de la viga 1 más el Q de la viga 2 sobre 2. Siguiendo el mismo parámetro, ese sería Q promedio por la luz de la viga 1 más la luz de la viga 2 sobre 2. Todo eso al cuadrado. Si se fijan, vendría a ser la luz al cuadrado.
¿Sobre qué coeficiente? Sobre que le sacamos de tabla el momento en B, porque el momento en A es 0. Exactamente. ¿Se entiende? Vámonos al apoyo en C. ¿Cómo sería? Siguiendo la misma fórmula. ¿Qué converge acá? El Q de la viga 1 más el Q de la viga 2 dividido en 2 por la luz de la viga 2 más la luz de la viga 3 dividido en 2, todo eso elevado al cuadrado. ¿Sobre qué momento? Todavía lo tenemos, porque está justo en el medio, o sea que sí lo tenemos de tabla al valor, que sería el último que nos queda. ¿En qué apoyo tenemos ahí? El último. El momento en C. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Perfecto. Quiero que veamos solamente en el último para ver si me entendieron lo de despejar. Para hacer el apoyo vendría a ser en D, pero no hay D. ¿Qué sería? Las vigas que convergen. El Q de la viga 3 más el Q de la viga 4 sobre 2. Y ahora la luz de la viga 3 más la luz de la viga 4 sobre 2 al cuadrado. ¿Y qué apoyo pondríamos acá si lo espejamos? Acuérdense que acá tenemos la mitad y lo espejamos. ¿Qué coeficiente pondríamos en el último apoyo? Exactamente, el momento en B, porque del hecho que el momento en A es 0. ¿Sí? Y ahí se terminó por el hecho de que el momento en el último tramo es 0 también. Entonces ahí tenemos todos los valores de los tramos y de los apoyos, siguiendo la misma fórmula. Nada más que en los apoyos se hace promedio tanto de los Q como de los L. ¿Se entendió? Los Q, eso se lo va a explicar el ingeniero, pero prácticamente se los utiliza solamente para corte en viga. Sí, para corte en viga. Esto es algo extremadamente engorrosa y es para ver la separación de estribos, o sea, para poder calcular la separación de estribos, que es todo otro cálculo totalmente aparte. No lo vamos a hacer ahora por el hecho de que es tremendamente largo y engorroso. O sea, más que nada nosotros queremos mostrar cuánto es la armadura que se necesita. O sea, cálculo de la armadura tanto en bajo como en apoyo, en la parte de la viga como en los apoyos, ¿dónde más se necesita? El corte no lo va a hacer porque directamente sería otro cálculo aparte. ¿Se entiende? O sea que por eso el Q se los dejo aparte. Y ahora nos vamos a lo último que sería viga, que sería el método KH. Cuando hablamos del método KH, es exactamente el mismo. La diferencia que tiene con losa vendría a ser solamente el B. ¿Se acuerdan que nosotros en losa poníamos el B1, el hecho de que no teníamos un lado corto para marcarlo? Entonces tomábamos fajas de 1 metro. En losa B siempre era 1. Acá, en viga, el B es el que hemos calculado nosotros en el predimensionado. ¿Se acuerdan que era el D dividido 2? Donde el mínimo tenía que ser 20 centímetros. Perfecto. Ese es el B que nosotros vamos a utilizar en... no me sale esto. El B que vamos a utilizar nosotros en el método KH. O sea que sigue siendo la altura útil, pero la altura útil ahora nos referimos, estamos hablando de viga, la altura útil. Teníamos un D. Exactamente, el B mínimo sería 20. Y se acuerdan que para sacar B era D dividido 2. ¿Qué era D? La altura de la viga. Y creo que nos había dado 60, ¿sí? Ese vendría a ser el D de la viga. Ahora, ¿cuál sería la altura útil? La altura útil, acuérdense que serían esos 60 menos los 2 centímetros de recubrimiento. En viga también hay 2 centímetros de recubrimiento.
¿sí? O sea que ya tenemos una altura que hemos sacado del pridimensionado que sería D, a partir de D. Y tenemos un B. Para sacar la altura útil es el D menos los 2 centímetros de recubrimiento. Y el B es el lado corto de la viga. ¿Se entendió la diferencia que hay? Perfecto. Y después esto se va sacando, el método KH se va sacando en cada uno de los tramos. 60 menos 2, exactamente. Sería de 58. Esa sería tu altura útil. Y cuando hacemos en el segundo tramo, en el de abajo, en el de AS, la altura útil la pasamos a metros, o sea, 0,58. Esto se hace en cada uno de los tramos, en método KH, en cada uno de los tramos. ¿Por qué? Por el hecho de que tenemos distintos momentos, como lo acabamos de sacar hace un ratito. ¿Sí? Acá la otra diferencia también es, no nos vamos a la tabla 55. Para vigas se utiliza la tabla 54, que es la que está al lado. No sé si alguno lo tiene a mano. Y acá la diferencia es esta, que por ejemplo, la 55 nos daba por cada metro. En cambio, acá directamente lo tomamos por separado. O sea, que en el momento que sacamos AS, el valor de AS, acá en centímetros, nos vamos a la tabla 54. ¿Mm? Acá pusimos, por ejemplo, como que el valor nos hubiese dado... Ay, no dice, ¿cuánto dice ahí? Disculpen, ¿ustedes llegan a verlo? Arriba de ejemplo de 6 phi del 12. ¿Dice algo arriba? ¿Arriba de eso? No dice nada. ¿No dice nada? Bueno, ya les digo más o menos. Por ejemplo, que el valor nos debe haber dado, pónganle 6,70. Por ejemplo, que nos haya dado el AS de 6,60 centímetros cuadrados. Nos vamos a la tabla 54 y buscamos un valor. Fíjense, en la parte donde dice diámetro, que dice 6, vertical, en el lado izquierdo, vertical, dice 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 y 32. Esos son los diámetros de la barra. Phi del 6, phi del 8, phi del 10, phi del 12, phi del 14. ¿Lo vieron? O el quien tenga la tabla a mano. Perfecto, esos son los diámetros. En viga, que después lo van a ver, por ejemplo, por eso que les decía con las disposiciones de armado, nunca puede ser menor de phi del 10. ¿Sí? O sea, que para entrar a esta tabla nos vamos desde el phi del 10 y ahora vamos buscándolo en forma horizontal para abajo al valor más cercano. Lo que dice arriba el número de barras sería la cantidad de barras que vamos a poner con ese phi del 10, por ejemplo, a partir del phi del 10. Si a nosotros nos dio de, por ejemplo, 6,60. Si a nosotros nos dio 6,60, busquemos el valor más cercano, igual o superior, también igual, 6,60. ¿Cuál elegirían? Esto ya es cuestión de elección también, ¿no? ¿9 y en horizontal? ¿10? Sí, ahí te pasa, puede ser perfectamente, serían 9 barras de phi del 10. Entonces, tu AS sería 7,07, como vos lo elegiste, de 9 barras de phi del 10. Otra opción, por ejemplo, podría ser, fíjense, en 6 barras del phi del 12. Ahí está más cercano, ¿o no? 6,79 dice, a 6,60. ¿Lo encontraron? 6,79. Bien, ahí serían 6 barras del 12, de phi del 12. ¿Se entiende cómo se busca en esta tabla? Perfecto. Ahora, nosotros, por ejemplo, para armar una viga, ¿cuántas barritas necesitamos arriba y cuántas necesitamos abajo para armar el rectángulo que siempre hemos encontrado?
O sea, nosotros, este triángulo es la viga, porque nosotros estamos haciendo vigas rectangulares, ¿sí? ¿Cuántas barras necesitamos para armar el rectángulo? 2 arriba, como mínimo, y 2 abajo, como mínimo, ¿o no? Perfecto. De nosotros ese 6 barras del 12, siempre vamos a necesitar 2 arriba por el hecho de que tenemos que armar esta jaula. ¿Ven? O sea, que de ese phi del 12, 2 phi del 12 van arriba. ¿Y qué es lo que nos quedan? 4 phi del 12. Esas quedan abajo. ¿Se entiende? Arriba van a ir 2, porque necesitamos armar la jaulita. Y en los tramos, nosotros, ¿dónde está el mayor peligro? En el medio, donde se flectan. O sea que necesitamos más cantidad de barras abajo que arriba. Necesitamos sí o sí 2 arriba. ¿Sí? O sea que nunca van a ser una barra del 10 o una barra por el hecho de que no hay forma porque no tenemos un triángulo. Sí o sí van a ser mínimo las barras, o sea, 2 arriba tienen que ir seguro, o sea, 4 barras del 10. Es el mínimo y que en disposiciones de armado van a ver cuál es lo mínimo de hierro o de acero que se utiliza en viga. Serían 4 del 10, por el hecho de que 2 necesitamos arriba siempre y 2 abajo. ¿Se entiende? Esto estamos viendo en tramo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Entendieron cómo es entonces que buscamos y qué subimos y qué no? Perfecto. Eso entonces lo vamos a hacer en el tramo 1, tramo 2, el KH en tramo 1, en tramo 2, en tramo 3 y en tramo 4. ¿Sí? Cada uno tiene su momento y la altura útil es la misma en todos por el hecho que en el pórtico entero entre los 4 tramos utilizamos un solo B y un solo D, o sea, un predimensionado de viga, B y D. Y en el apoyo, en realidad, ¿saben qué? Y en el apoyo hacemos el mismo método KH, con el momento del apoyo, si estamos por hacer el apoyo 1, lo hacemos el momento de apoyo, y el B sigue siendo el mismo B a lo largo de toda la viga, por el hecho que sea arriba o abajo, tiene las mismas dimensiones. ¿Sí? Sacamos el KS, pero de ahí no vamos a tabla, sino que el valor que nos sale ahí sería la armadura necesaria. ¿Sí? Ahora, entramos, yo le quiero dibujar ahí, este es apoyo, entramos. Nosotros, por ejemplo, venimos... para armar las jaulitas, recuérdense que en el tramo 1 tenemos 2 de las barras que nosotros hayamos elegido, ¿sí? Y en el tramo 2 tenemos 2 de las barras que hayamos elegido para poder armar la jaula, ¿sí? Esa será nuestra armadura existente. Entonces, para ver si necesitamos refuerzo o no, tenemos la armadura necesaria que hemos calculado menos la armadura existente. Y ahí vemos si necesitamos refuerzo o no. ¿Se entendió? Bien. Esto sería, y ahí terminaría lo que sería viga y después tienen que dibujar en cada uno de los tramos. Siempre se pide, tanto en losa como en viga, 2 tramos o 2 losas y un apoyo. Siempre. Por eso les digo, hay que hacerlo y solamente en práctica es la única forma que podemos llegar a tomar velocidad y saber cómo se utilizan las tablas. Ahora sí les pido, para que podamos terminar con lo que es losa, hagan los prácticos. Entregaron demasiado poco, no sé si escucharon el resto. Muy pocos los que entregaron y la mitad entregó mal, o sea, lo está haciendo mal. Para que demos tema por concluido, ahora les extiendo yo lo que es el práctico de losa para que los puedan entregar, pero necesito que lo hagan y sepan usar las tablas. A partir del práctico, sí, decime.
Sí. En la losa 6, en la losa 6 y en la losa 7, si ustedes se fijan a ver si es en una o en dos direcciones, son las únicas dos que le va a dar en una dirección. Esas dos, por eso no están elegidas, exactamente, te va a dar entonces en una dirección. Se fijaron que en el práctico no dice que calculen esas losas, sino que está la 1, la 2, la 1 y la 5. Todavía no le hemos hecho calcular, por ejemplo, la 2 con la 6, por el hecho que esa, al ser en una dirección, solamente se calcula en el lado corto, que es el lado más peligroso. En el lado largo se pone armadura de distribución. Pero ¿cómo se hace para calcular el lado corto? Es necesario que se aprenda a utilizar viga, a calcular viga, porque se las calcula como viga, por el hecho que son en una sola dirección, pero es losa. Así que en esas dos, prácticamente las 6 y las 7, no las calculen, solamente llegaron hasta ahí, de que va en una dirección, y ya después, terminando viga, ya van a entender entonces a qué nos referimos, que se calcula como viga, pero es losa, ¿sí? Angélica, me parece oportuno decirles a los chicos que ni bien terminemos el tema de viga, el ingeniero ya quiere fijar la fecha del parcial. Entonces, por eso, Angélica les está diciendo que por favor entreguen los parciales, los prácticos, salden las dudas, para que ya podamos hacer, calculo que fines de abril, ya lo vamos a consensuar bien con el ingeniero, viene el primer parcial que es losa y viga. Entonces, por eso estaría bueno que el jueves, que vamos a estar en formato presencial y demás, ustedes avancen un poco con esto para que puedan ir saldando las dudas de lo que veamos ya en la presencialidad. Que por ahí van a aparecer dudas que ahora no han aparecido porque es como mucha información, pero es una sugerencia porque si no después cuando vamos haciendo el práctico se van perdiendo y después se les complica en el momento del parcial. Eso es lo que le decía yo justo cuando empezamos, que Sí, de los 90 y pico de alumnos que son, solamente 15 entregaron el trabajo de losa, de lo cual la mitad está mal hecho. O sea, lo están sí, calculando mal. De la única forma es pudiendo darle la devolución o que se saque las dudas, pero solamente es haciéndolo. Y yo por eso les preguntaba y íbamos a terminar más temprano, cosa que ellos lo puedan hacer. Porque después empieza Viga, que es más engorroso que losa, y no pueden tener ni tabla, no pueden tener exactamente. ni nada a mano. Entonces solamente es práctica, práctica y entender. Y como el jueves empezamos ya con Viga, por eso les decía, hoy terminamos temprano para que puedan ponerse al día con losa. Exactamente, no, sí, digamos, nosotros siempre estamos, así ustedes también se pueden ya después venir a clase presencial, pero más allá de eso, les insistimos que los hagan por el bien de ustedes, porque después a último momento juntan las dos cosas, losa, viga, y lo quieren ver el último día antes del parcial y la cosa no funciona de esa forma, ¿sí? O sea que por eso hice hincapié en lo que vos ya les habías dicho, nada más que eso. Por eso les di un pantallazo más que nada de lo que se va a ver ahora a partir y que terminamos temprano, cosa de que puedan terminar el trabajo práctico y ahora lo extiendo. Sí, sí, tal cual. ¿Mm? ¿No les quedó ninguna duda, nada? Acá preguntan si les toca los o viga. En términos generales, como son de largo desarrollo, hacemos dos temas y a uno les toca losa y a otros viga. Pero es al que le toca, toca sea la que fuese según todos los estados. O sea, la idea es que hagan todas las losas del trabajo práctico porque es la única forma de aprender a calcular losas, ¿sí? O Es más, en sea, el y trabajo después que práctico hagan las hemos vigas para puesto, que aprendan a calcular vigas.
pero obviamente que, digamos, es por eso, y el trabajo práctico es todas, menos, como les dijo recién Angélica, que las losas que van armadas en una Sí, dirección no las pueden hacer todavía, porque tenemos que terminar de ver viga, porque las losas armadas en una dirección se calculan igual que las vigas. Entonces, por eso es que no, esas, las que van en una dirección, no les hemos dicho que las calculen. en el práctico pusimos determinadas losas, porque es lo mínimo, porque nunca llegamos a que todos calculen todas. Pusimos lo mínimo como para presentar en un práctico haciendo el apoyo en X y un apoyo en Y de losas distintas. Si vos podés hacer las otras, más que nada, fabuloso por el hecho que es más práctica. Mientras más haces, es como que te sale después solo. ¿Sí? Y es donde salen las dudas. ¿Alguna otra duda? Así ya pueden ir. Bueno, Angélica, me parece que ya nos abandonaron hace rato. Sí, sí. Dejo de grabar.